Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios y compartir esta reflexión que queremos profundizar en torno a lo que significa el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A todos aquellos que nos siguen en nuestro canal en YouTube, les invitamos para que puedan mirar el video anterior, que va a ser como una secuencia en este camino de Pascua y este profundizar elementos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterio central en nuestra vida de fe. Y la cita que tenemos en esta diapositiva, la expresión del discípulo amado, es el Señor. Allá en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículo 7, cuando él reconoce esa presencia del resucitado. Y lo que allí le sucede no puede ser otra manifestación que la de Jesús vivo y resucitado. Es el Señor. La expresión hermosísima que encontramos en este versículo 7 del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. También les invito para que en este video podamos pausarlo y podamos acercarnos a las citas bíblicas allá en nuestra propia Biblia, para que podamos profundizar y podamos hacer ese camino de contemplación de ese misterio de nuestra fe. El objetivo que nos planteamos para este encuentro bíblico es acercarnos a los momentos de incredulidad de la primera comunidad cristiana para tratar de identificar otros elementos del misterio de la resurrección de Jesús de Nazaret. Es ver de una manera un poco más humana aquellos elementos que se dieron de incredulidad ante el anuncio de que Jesús había resucitado. Y ahí pues también vamos a identificarnos también nosotros de una u otra manera con los apóstoles, con esta primera comunidad cristiana, con la iglesia naciente. Pidamos a Dios el don de su Espíritu. Padre Santo, la gracia de tu Espíritu ilumine nuestro corazón. Tu gracia nos renueve, tu gracia nos acompañe para que podamos también crecer en el camino de la fe, en el camino de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, al igual que los apóstoles después de tu muerte, dudamos, sentimos miedo, pensamos que todo terminó, que todo fue en vano. La desesperanza llena nuestro corazón y nos dejamos llevar por el pesimismo y el desánimo. Solo tu gracia, solo el Espíritu Santo que tú nos prometiste, solo tu presencia glorificada nos llevará de regreso a la senda de tu reino y trabajar por él hasta que nos llames a tu plenitud. Amén. Bien, como lo decíamos al inicio de nuestro video, este encuentro es una continuación de esa reflexión que iniciamos en videos anteriores en torno a lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular. Vemos aquí esta imagen, las mujeres que van al sepulcro, y a partir de ahí van a comunicar a los apóstoles, pero van también a darse esos encuentros con el resucitado. Y esos encuentros con el resucitado
van a generar un compromiso creciente de los apóstoles. Y ese compromiso va a ser en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Esa nueva etapa, el nacimiento de la iglesia. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de la iglesia. Pero yo quiero hacer como una insistencia. Los apóstoles serán las piedras de fundación de la iglesia porque son los testigos del resucitado. Y como testigos del resucitado, ellos van a ser capaces de dar la vida por esa verdad. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues se ve también en el sentido, en la interpretación, que esa piedra es la fe. Sobre la fe de Pedro edificaré mi iglesia. Y esa fe de Pedro es la fe será la fe de los apóstoles, la fe de la iglesia. Y sobre esa fe es que se construye la iglesia y se va a desarrollar la iglesia naciente. Ahora bien, la fe de la primera comunidad se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos, testigos de la resurrección. Entonces, yo a veces pienso, y quizás lo habremos compartido en otros momentos, a veces pienso que vemos nosotros como que el desarrollo de la fe de la iglesia fue algo como normal, fue algo como muy rosa, vamos a decir, pero no hay tal. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 22, aparece esta declaración: es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque estaban buscando quién iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Entonces, aquí ellos manifiestan, es necesario que uno de los que nos acompañaron, ¿cuándo? Durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros. Pero atención, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos. Entonces, aquí van a buscar a un testigo de la resurrección de Cristo, pero no van a buscar a un testigo, vamos a decir, uno que estuvo afuera del sepulcro en la resurrección. No, un testigo de la resurrección de Cristo, pero este que va a ser testigo de la resurrección de Cristo, entonces ha de ser uno que fue testigo también desde el bautismo de Jesús por Juan hasta el día en que Jesús fue elevado a los cielos. Entonces, no es una cosa como que fue de un momento, no. Es que el que vaya a ser testigo de la resurrección de Cristo debe ser testigo como de todo el misterio, desde que Jesús fue bautizado hasta el día en que fue elevado a los cielos. Y uno de ellos entre a formar parte de nuestro grupo para que sea junto con nosotros testigo de su resurrección. Entonces, aparece aquí un elemento que me parece a mí fundamental y es el tema del ser testigo. Y entonces este que iba a tomar el lugar de Judas Iscariote, pues tendría que haber sido también, pues como haber estado presente o ser testigo de todo el misterio de Jesús, desde su bautismo por Juan hasta que fue elevado a los cielos, haber sido también testigo de esos elementos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estos testigos de la resurrección son fundamentalmente Pedro y los 12, fundamentalmente, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas. Y entonces, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 8, y entonces Pablo va a declarar allá. Él recibió algo por tradición y empieza a anunciar cómo Jesús se apareció a Pedro y luego a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todos, se me apareció también a mí como a un aborto. Aquí San Pablo hace como esa constatación de cómo Jesucristo vivo y resucitado se fue apareciendo, se fue manifestando a Pedro, a los 12, luego a más de 500 testigos, luego a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todo se me apareció también a mí como a un aborto. Esta expresión que tiene Pablo aquí hace alusión como a esa situación como violenta, como esa situación como quirúrgica en donde él también recibe o vive esa manifestación, vive esa experiencia de Jesucristo vivo y resucitado. Para los biblistas, eh, para los biblistas, Pablo no ve ninguna diferencia entre la experiencia que él tuvo del resucitado y la experiencia de los apóstoles, lo cual me parece a mí que es un dato fundamental también para nosotros. ¿Por qué? Porque esa experiencia del resucitado es para todos nosotros. Y entonces, pues sabemos que Pablo no conoció ni compartió físicamente con Jesús. Y entonces él vive esa experiencia del resucitado. Y entonces aquí, pues, en este texto de la carta a los Corintios, la primera carta, pues, da ese como ese testimonio de esa experiencia. Ahora bien, en el capítulo 22 de Lucas tenemos esta cita. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, miras que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo. Este texto está en el contexto de la pasión de Jesús, cuando Pedro le dice a Jesús que sería capaz de dar la vida por él. Y Jesús le dice: mira, vas a ser sacudido como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Nuevamente aparece aquí como ese sitio de primer lugar, por eso hablamos del primado de Pedro, y entonces Pedro que va a confirmar a sus hermanos en la fe. Ahora bien, cuando Jesús es llevado a la cruz y es ejecutado bajo la ley civil del Imperio Romano, entonces pues los discípulos, ¿qué sucede? Aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. No podemos pensar que los apóstoles estaban tranquilos o que estaban como esperando a ver qué iba a suceder. No, habían matado al maestro y lo habían matado en la silla eléctrica. Y todos tenían miedo. ¿Miedo a qué? A los judíos, porque ellos también podrían ser acusados y ser llevados también a la cruz. Pero ellos también, después de esa muerte de Jesús, para ellos un fracaso, aquí en el capítulo 24 de San Lucas, en el texto de los conocido como los discípulos de Emaús, Jesús se les acerca y les dice: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos. Hay otra traducción de este versículo que dice algo así como: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino tan llenos de tristeza? Ellos como que han huido de Jerusalén. Queremos irnos lejos y van hacia Emaús y están llenos de tristeza por lo que ha sucedido. Aquí les invito para que podamos nosotros acercarnos a este texto, a esta perícopa del capítulo 24 de San Lucas, y podamos contemplar a estos discípulos que se van lejos de Jerusalén. No queremos saber más de esto, no queremos sentir más esto, están entristecidos. Y Jesús les pregunta: ¿qué vienen conversando por el camino tan llenos de tristeza? En el capítulo 24, versículo 11,
Aquí ellos, los apóstoles, reciben ese anuncio. Jesús se ha manifestado a las mujeres que han ido al sepulcro. Pero ¿cuál es la reacción de los apóstoles? Ellos pensaron que eran imaginaciones y no les creyeron. En el capítulo 16 de San Marcos, versículo 11, la reacción también de los apóstoles, ellos a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, María, que Jesús se le ha presentado resucitado, ellos a pesar de oírla y ella les dice que lo había visto, ellos no le creyeron. Entonces, aquí vamos sumando como una situación de esa primera comunidad cristiana. Tienen miedo, están entristecidos ante el anuncio de que los otros apóstoles han visto al Señor, que se les ha manifestado, piensan que son imaginaciones. A María Magdalena no le creyeron que lo había visto. En otra manifestación de Dios a los apóstoles, ellos van a darle la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza, su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado, según allá en Marcos 16:14 también. Entonces, incluso Jesús les echa en cara esa incredulidad, esa dureza para creer, ¿no? Y yo pienso que no era para menos, porque son los apóstoles que están tratando de armar un rompecabezas. Están tratando de entender qué sucedió aquí, qué pasó. En el capítulo 24 de Lucas, versículo 37, nos dice el texto que ellos estaban espantados y llenos de miedo y creían ver un fantasma. Entonces, imaginemos nosotros esta comunidad. Tenían miedo a los judíos, se encerraron, otros huyeron de Jerusalén, se fueron lejos, a Emaús, etcétera. Les empiezan a decir que el Señor resucitó, pero ellos seguían espantados, tenían miedo. ¿Qué pensaban? Que era un fantasma. Lucas 24:39, ellos no acababan de creerlo a causa de que de la alegría y estaban asombrados. Entonces aquí vemos cómo se va como transformando ese sentir de los apóstoles, aquí se van transformando los sentimientos, aquí se van transformando la situación existencial de esta primera comunidad cristiana. Y entonces pasan de ser una comunidad con miedo, pasan de ser una comunidad espantada, pasan de ser una comunidad con dudas, a experimentar alegría y asombro. Veremos nosotros en los textos del resucitado cómo los apóstoles experimentan una alegría. Ellos se resistían a creer por la alegría y el asombro. Nuevamente se reitera este elemento de la alegría y el asombro. Entonces, sigue la comunidad caminando en ese proceso de fe, sigue la comunidad progresando en ese comprender qué es lo que ha sucedido. En el capítulo 20 de San Juan, pues tenemos ese hermoso texto de ese encuentro de Jesús y Tomás, en donde Tomás le ha manifestado a los apóstoles, mientras yo no lo vea, mientras yo no lo toque con mis manos, mientras no meta mis dedos en sus heridas, no voy a creer. Entonces, de una u otra manera, pues la expresión de Tomás, la duda de Tomás, es también nuestra duda muchas veces. Conocemos nosotros el desenlace de este encuentro de Jesús con Tomás, cuando le dice, ven, tócame. Tú, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Ahora, este versículo 17 de Mateo 28 es el final del Evangelio de San Mateo. Y a mí me parece increíble cómo
aparece esta como a manera de conclusión, y al verlo lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Me parece increíble. Yo pienso que eh, Mateo quizás después, viendo su obra, como que este ya es el final del Evangelio. Y al verlo, lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Ahora bien, muchas veces se dice que la resurrección es un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles. Entonces, esta hipótesis, según la cual la resurrección habría sido un producto, una elaboración de la fe o la credulidad de los apóstoles, no tiene ninguna consistencia. Ahora, muchas veces esta hipótesis, pues, ¿cómo se plantea? No, es que los apóstoles, pues, ante el fracaso del maestro, entonces empezaron a decir, no, pues vamos a decir que resucitó, etcétera, etcétera. No, estas citas que hemos contemplado hoy nos muestran que ellos como humanos, como una comunidad normal, pues ellos no podrían haber elaborado esto de la resurrección como que vamos a decir que resucitó, no. Se va dando todo un proceso de fe, se va dando todo un caminar de fe, se va dando todo un proceso, como lo hemos dicho, de elaborar, de construir, de armar ese rompecabezas para encontrarle sentido a todo esto que se nos anuncia. Entonces, la resurrección del Señor es un acontecimiento que es independiente de la fe de los apóstoles. Es un hecho como tal y ellos empiezan a experimentarlo en su historia. Hemos dicho en el video anterior que la resurrección de Jesús trasciende todos los límites. Es un hecho absolutamente trascendente. Ya no pertenece a la historia. Pero los apóstoles, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Entonces, ellos no elaboraron la resurrección. El hecho de la resurrección llega a sus vidas y ellos, bajo la acción de esa gracia divina y de esa experiencia directa, entonces es que van a dar testimonio de esa resurrección del Señor. Y esa experiencia les lleva a ellos como a completar todo ese rompecabezas y a comprender el misterio de Cristo del cual ellos habían sido testigos. No solamente el misterio de la resurrección, sino de esos acontecimientos, ese hecho de Jesús, ese misterio de salvación, que como lo decíamos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, se empieza a partir del bautismo de Jesús en el río Jordán por parte de Juan. Este caminar es también el caminar del cristiano, en donde estamos llamados a crecer en ese acercarnos a la palabra de Dios, en ese acercarnos al Evangelio, para que también nosotros vayamos haciendo ese camino y vayamos nosotros creciendo en ese seguimiento de Cristo, porque todos estamos llamados a esa experiencia de Jesucristo vivo y resucitado. Y experimentando a Jesús vivo y resucitado, ser también nosotros testigos y mensajeros de su resurrección en medio del mundo, siendo nosotros, cada uno, los primeros depositarios, um, vamos a decir, destinatarios de esa resurrección de Jesús, para ser también nosotros testigos, mensajeros, apóstoles, enviados, misioneros, discípulos de su resurrección en medio del mundo. Padre Santo, tú nos has revelado tu amor, tu misericordia, tu salvación por todos los hombres en tu Hijo Jesucristo. El misterio
de tu Hijo Jesucristo es salvación en nuestra vida, en nuestra historia. Danos tu gracia para que podamos crecer cada día en ese profundizar la palabra que tú nos has revelado, para que podamos profundizar cada día el misterio de tu Hijo Jesucristo, vivo y resucitado en nuestra historia. Danos tu gracia para que podamos crecer en ese ser discípulos, pero también ser misioneros, ser enviados, ser testigos de tu Hijo Jesucristo, de tu salvación en medio del mundo. Señor Jesús, te pedimos tu gracia, el don de tu Espíritu Santo. Queremos reconocerte vivo y resucitado en nuestra historia. El pan de tu palabra fortalezca y renueve nuestra fe en tu presencia diaria a nuestro lado. Renueva, Señor, nuestro corazón en la fe, la esperanza y el amor, para ser testigos de tu resurrección en medio de nuestra historia. Trabajar por tu reino y su justicia en el mundo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga. Buenas